2024, abril 6, sábado de la octava de Pascua. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos, capítulo 16, versículos de 9 al 15. Habiendo resucitado al amanecer del primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la que había arrojado 7 demonios. Ella fue a llevar la noticia a los discípulos, los cuales estaban llorando, agobiados por la tristeza. Pero cuando la oyeron decir que estaba vivo y que lo había visto, no le creyeron. Después de esto, se apareció en otra forma a 2 discípulos, que iban de camino hacia una aldea. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero tampoco a ellos les creyeron. Por último, se apareció Jesús a los 11, cuando estaba a la mesa, y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no les habían creído a los que lo habían visto resucitado. Jesús les dijo entonces: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Palabra del Señor. Hay algunas personas que intentan desacreditar los evangelios por la no convergencia de los hechos contados por unos y por otros. Es decir, Lucas dice unas cosas, Marcos dice otras, Mateo dice otras y Juan otras. En algunas cosas coinciden y en otras discrepan. Aquí les van los detalles. Mateo dice en el capítulo 28 que María Magdalena, acompañada de la otra María, fueron al sepulcro temprano. Se les apareció un ángel y luego se les apareció Jesús. En el Evangelio de Marcos otra vez va María, pero ahora sí se identifica a la otra María, María la de Santiago, y hay una tercera mujer, Salomé. Los únicos 2 detalles en los que no coinciden estos 2 evangelistas, que Marcos menciona a esta tercera muchacha y que al ángel lo vieron dentro del sepulcro. En Mateo el ángel está afuera. En el caso de Lucas, el único detalle que no coincide es que hay no un ángel, sino 2. Por otro lado, cuando está relatando de la llegada al sepulcro, no dice quién había ido, solamente refiere que María Magdalena, Juana y otras mujeres eran las que estaban contando estas cosas a los apóstoles, lo cual no dice que Juana y las otras mujeres hayan ido al sepulcro, sino que todas ellas se lo estaban contando a los apóstoles. Probablemente las otras simplemente le creyeron a Magdalena y a las otras que sí fueron. Lucas no aclara esto. Después detalla Lucas todo el relato de los discípulos de Emaús, que Marcos también menciona, aunque Marcos no dice de qué aldea eran, y a diferencia de Lucas, dice que no les creyeron, cuando Lucas dice que no solo les creyeron, sino que ya venían con la novedad de que se había aparecido a Simón. En el caso de Juan dice que María fue al sepulcro, no dice que haya ido sola, simplemente que fue al sepulcro y luego volvió a avisar a los apóstoles de que el sepulcro estaba vacío. Hay una discrepancia con Mateo, pues Juan dice que Jesús se le aparece por primera vez solo a María, mientras que Mateo dice que se le apareció a ella y a quienes le acompañaban. Pero coincide con el relato de Marcos, que no lo niega. Así que podemos ver que hay pequeñas diferencias y muchísimas coincidencias entre los evangelistas. Sin embargo, esto no solo sucede con la resurrección, sino con otros pasajes. Por ejemplo, en Mateo son 8 las bienaventuranzas del Sermón de la Montaña. En cambio, en Lucas son 4. ¿Niega las 8 de Mateo? No, de hecho coincide en la mitad de ellas. ¿El no mencionarlas significa que no las dijo? No necesariamente, simplemente que Lucas no las registró todas. Ahora, esto nos hace entender que el Evangelio no es una crónica exacta de los acontecimientos de Jesús, sino que es un relato testimonial. Están dando testimonio. Un ejemplo que podría hacernos entender la naturaleza de un testimonio es el que pudiera dar un niño que habría visto un accidente en la carretera. El niño podrá decir a su madre que después del choque se juntaron como 1000 policías y 2000 paramédicos. Obviamente, ¿qué pensará la madre ante una afirmación de estas? Que no es que hayan acudido 1000 policías, sino que fueron muchísimos, y que el muchacho está tan impresionado con la asistencia de estos que exagera el número, y se entiende que detrás de lo que dice no hay mentira, solamente hay una impresión. Porque aunque no pudieron haber llegado 1000 policías, no podemos negar que hubo muchos policías, y de que hubo policías.
Igualmente, aquí la discrepancia en estos detalles de parte de los evangelistas nos niega un par de verdades cruciales, en las que coinciden, y cuyas discrepancias no niegan. Hay un sepulcro vacío, no hay cuerpo. Interpretaron que se lo habían llevado, que hubo incredulidad y que hubo apariciones de Jesús resucitado. Cosas que al final vienen a afirmar una cosa en la que los testimonios no fallan. Jesús ha resucitado.